Buenos días, sectarios, sectarias. Aquí tras las Navidades, en un nuevo año, pues seguimos con la secta, un parón no avisado durante las Navidades, pero bueno, aquí estamos por lo menos 3 de los 4 originales. Sin Los jersey navideño. sin jersey, bueno, uno, que no tiene por qué ser navideño, pero oye, las fechas acompañan a jersey, así que bueno, aquí estamos, a ver si seguimos desentrañando salseos, novedades, convertir a gente que no es de IA en IA y todas las cosas que se nos ocurran por el camino. Así que empezamos como siempre. Antonio, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí ya de vuelta a las vacaciones, cogiendo un poco la rutina, que ya iba viendo ganas. Tus seguidores han visto que has estado ocupado en las Navidades, ¿no? Sí, Ah, la verdad que igual la tus hijos gente tienen quejas sobre, sobre el tiempo que has invertido. que va. Al final, cuando duermen, aprovecho un poquillo, así que Bueno, no ha afectado a la calidad familiar. bueno, las quejas de la familia de Antonio en los comentarios nos las dejáis y ya lo responderemos. Bueno, y Maxi, ¿tú qué tal? ¿Qué tal las Navidades? Pues yo también en modo familia, deseando, bueno, no deseando, pero sí con necesidad de rutina. Y ahora que he empezado, pues eso, a la vuelta a la rutina, ponerme al día de todo lo que había pasado en Navidades, que me ha costado, y para traer novedades aquí. Bueno, eso está bien. Y hay novedades. O sea Hay que esta novedades, vez no hay 200 modelos, ¿no? pero tenemos cosas eh, interesantes, por lo menos. Empezamos con un tema polémico, que como ya sabéis, hemos siempre dicho que quedaban 6 meses para que se acabasen los programadores, ¿no? Pues, Antonio, quedan 6 meses para que Yo quiero unpopular que opinión. yo prefiero que Maxi empiece poniéndonos contexto, que es un poco él el que ha propuesto este tema, y luego yo ya, pues, también daré mi opinión, por supuesto. Pues Maxi, a ver, ya que Antonio no quiere mojarse, vamos a dejar el clickbait ahí, pero estas Navidades se ha hablado mucho de un nuevo paradigma de programación y cómo está cambiando la ingeniería de software, ¿no? Y ahí en el canal interno de los sectarios estuvimos debatiendo sobre qué es la ingeniería, qué es la programación y metáforas muy acertadas, ¿no? Así que ponnos en contexto. A ver, cuéntanos. Pues ya lo hablamos, creo que fue en el último capítulo, sí, que vimos el estado de los agentes y yo ya conté, digo, que yo creo que está empezando un nuevo paradigma de programación y que empezará a tener más sentido empezar a saber de agentes, de manejarlos, desarrollarlos. Y estas navidades, en general en la comunidad de desarrolladores y etcétera, ha habido como una especie de explosión de... Yo creo que mucha gente que ha tenido tiempo en Navidad, en las vacaciones, se ha puesto a probar Opus 4.5 o Codes 5.2, han visto los beneficios que tienen y ha empezado un montón de publicaciones de ese fin de programadores, esto es como un ejemplo que ponían, esto es como cuando salió la imprenta. Entonces, refuerzo un poco más la idea de que tengo de que eso, la ingeniería de software está cambiando. Ya adelanto, ya me mojo que yo creo que no, no va a acabar esto con la ingeniería de software, sí que puede que acabe con los que son solo programadores, y ahora hablamos más a fondo sobre eso. Pero bueno, es el debate que hay ahora en Internet sobre que la programación como la conocemos hasta hoy en día probablemente va a dejar de existir o se va a modificar bastante y vamos a entrar en una era en la que va a haber que aprender a manejar agentes y a manejar una nueva manera de programar. Entonces, bueno, antes de seguir yo contando, si queréis vosotros comentar algo que opinéis sobre esto y luego ya entramos más en meollo. Sí, yo creo que ha habido varias publicaciones bastante sonadas. La primera de Carpati, que nunca me acuerdo muy bien, Sí. Andrew Karpathy. eso es, que comentaba que incluso él, que está muy metido en todo esto bueno, obviamente es uno de las personas más relevantes en el mundo de la IA, pues que incluso a él le cuesta mantenerse al día y se da cuenta de cómo está evolucionando esto de rápido y de cómo, pues, lo que hace unos meses era impensable, pues hoy en día ya las IA son capaces de desarrollar
funcionalidades complejas de forma autónoma y cómo eso está cambiando el paradigma. Y junto a este respondía el creador de Cloud Code, que empezó con Cloud Code como un side project y luego, bueno, pues acabó, obviamente, pues como todos sabéis, ¿no? Ahora mismo es uno de los productos más importantes para Anthropic. Y hablaba, por ejemplo, que en el último mes él directamente no ha abierto un IDE, que ha desarrollado, no sé si había hecho 200 pull requests en un producto él solo, ¿no? Y todas esas pull requests acaban en producción y Cloud Code al Y que final... no tocó ni una línea de código. Y que él no había tocado efectivamente. Luego contaba un poco el proceso de cómo hacían las revisiones y tal, pero que él directamente no había escrito ni una línea de código hasta el punto de no abrir el IDE directamente, ¿no? Comentaba. Y luego también ha sido muy sonada otra publicación de una principal engineer de Google que había tenido tiempo de trastear con Cloud Code en Navidades y decía que una funcionalidad que llevaban desarrollando durante un año en Google, que en unas pocas horas había conseguido replicarla con Cloud Code y cómo esto pues estaba cambiando un poco bastante, ¿no? El paradigma, la situación, el cómo nos planteamos nuestra carrera a futuro y todo lo que antes pues quizá planteábamos como más hype, ahora parece que se está convirtiendo en realidad y se está haciendo más palpable y gente que se dedica a ello profundamente, vamos, en el día a día, en productos ya complejos, porque siempre se hablaba mucho de que la IA era para pet projects y que en cuanto que lo sacas de ahí trabajan peor. Pues también he leído publicaciones de una persona que trabaja en Stripe que lo están utilizando muy intensamente y cómo esto les está abriendo posibilidad de plantearse funcionalidades que antes no se planteaban por falta de tiempo. Entonces, bueno, estamos asistiendo a ese cambio en el que la IA deja de ser solo para proyectos sencillos y pet projects y se está integrando en flujos de trabajo en los que el programador pasa a ser un mero supervisor y a veces incluso la supervisión se deja un poco de lado porque se planteaba también eso, ¿no? Que, por ejemplo, esta persona de Cloud Code, creo que se llama Boris o algo así, no recuerdo muy bien su nombre, decía que, pues, obviamente, si hace 200 pull requests al mes, no puede, nadie humanamente puede revisar todo ese código. Entonces estaba llegando código a producción que ningún humano había revisado. Sí que tienen sus procesos donde otras IAs lo validan y este tipo de cosas, pero no había una supervisión humana del 100% del código. Y de esto, además, hice yo una publicación que se hizo muy sonada porque solo es parcialmente lo que pienso, donde decía que en 2026 por fin asumiríamos los desarrolladores que no tenemos que revisar el 100% de las líneas que genera una IA. Y es que esto ya está pasando, ¿no? Estamos viendo como en productos de alto impacto el código ya no se está revisando al 100%. Entonces, bueno, da mucho que pensar y se ven esos cambios que quizás ahora mismo solo están viviendo las personas que trabajan intensamente con la IA en su día a día para desarrollar software, pero que poco a poco pues, irá permeando en el resto de empresas y se irá convirtiendo en la norma. Esto no sé si lo llegué a comentar yo en uno de los podcasts o con vosotros en persona, yo creo que sí, pero es que creo que al final, relacionado con lo de revisar el código, yo desde que estoy usando IA me vuelvo como más perezoso incluso. O sea, yo sé que si le doy todo el detalle del mundo a la IA me lo va a hacer mejor y eso, pero me da una pereza. O sea, lo típico que hacían los product owners y tal de escribir los tickets, ese es el trabajo en el que estamos a lo que estamos yendo, por lo menos al principio, ¿no? Para definir la funcionalidad que quieres, cómo lo tienes que hacer, cosas como cuando ha salido el Spec Kit, que te obliga un poco a definir todos los requisitos, también las cosas que vas a usar y dividirlo en tareas para mejorar el contexto. Pero por lo menos a mí, o sea, eso, es una cosa que nunca he querido hacer y la IA me está obligando a hacer estas cosas, por eso me estoy volviendo autoperezoso con una cosa que me va a ayudar en sí. Entonces, luego con la revisión de las PRs, pues yo es que estoy con Antonio. O sea,
si cogemos las buenas prácticas de software y tal, todo el mundo tiene que revisar todas las PRs y tal y cual, pero la realidad es que a muy poca gente le gusta revisar código. O sea, yo soy el raro que sí que me gusta revisar PRs y tal, pero que la gente no suele poner un cariño especial, y a no ser que haya unas guidelines que digas tengo que especificar estas cosas, cada uno las revisa como quiere, si tengo prisa, pues te doy el approve y ya está. Entonces, como que el ego este del desarrollador, no de, oh, no, la IA va a necesitar que revise yo siempre el trabajo, es la de, bueno, pues es que la IA igual hace lo mismo que tú, y que si no lo revisas, pues tampoco va a pasar nada, porque así tienes trabajo para el futuro, porque así hay bugs y empieza la rueda a funcionar otra vez, ¿no? Entonces, este es el melón de hoy en día, ¿no? De las dos Españas, de no nos van a quitar nunca el trabajo, o sí, fatalista total de 6 meses, 3 meses o un mes, ¿no? Pero bueno, o sea, es una cosa que hay que convivir, pero que está aquí. O sea, no sé. Y que siempre, a mí me da mucho la sensación de que las personas que van muy en contra de la IA siempre ponen un poco como los mismos motivos, ¿no? Que si la IA no te va a generar tu arquitectura escalable, que si la IA va a cometer bugs. Y para empezar, muchos de esos problemas se solucionan montando una buena arquitectura y montando una buena batería de test, que eso puede ser un trabajo que a día de hoy todavía el ingeniero sí que tiene que hacer. Y por otro lado, que creo que estamos sobreestimando la capacidad de los humanos, porque el software de toda la vida ha tenido muchos bugs, de toda la vida ha ido evolucionando de forma incorrecta a lo largo del tiempo, y las arquitecturas se van rompiendo, y lo que pensábamos que funcionaba ya no funciona para esta nueva funcionalidad que tenemos que implementar. Entonces, el dar por hecho que la IA va a hacer un código peor que un desarrollador porque introduce bugs es ser muy optimista con lo que los programadores son capaces de hacer, que obviamente siempre habrá equipos súper potentes donde todos los ingenieros de software son buenísimos y desarrollan un código que se puede comer en él, como hemos dicho siempre coloquialmente, pero la realidad de la mayoría de las empresas no es así. Y está llegando a un punto la capacidad de los nuevos modelos en los que probablemente incluso están desarrollando mejor código que el que hace cualquier programador medio. Entonces es un poco lo que dice Maxi, ¿no? Que el que se dedique simplemente a picar código, en mi opinión, tiene los días contados. Y relacionado con lo que dices, de que luego hablaremos un poco de algo de esto, pero las arquitecturas, según mi opinión, obviamente, luego favorece más cosas del código, pero las arquitecturas y la documentación, los principales beneficiados son los humanos. O sea, es el típico ejemplo de, bueno, el código espagueti de toda la vida en una clase, pues yo que en Android, ¿no? Lo metías todo en la Activity y tal, funciona. Que si tú lo metes en la Clean Architecture súper escalable, súper todo y tal, pues va a ser más sostenible y más resiliente a bugs y cosas así. Pero si al final lo hace una IA, si no hay nadie que tenga que picar luego a ese código, meterte ahí dentro y decir, joder, ¿quién habrá hecho esto aquí? ¿Por qué? No. O sea, al final, lo hablábamos en otros podcasts, de hasta qué punto van a tener sentido los lenguajes de programación si ahora todo va a ser lenguaje IA. ¿Qué más da? Hace poco leí que, igual que antes elegíamos si programar en Python, JavaScript, el lenguaje que sea, en el futuro elegiremos si programar en Cloud Code o Codes o Gemini. Claro, o sea, es que al final es eso, de pues esto irá evolucionando a hacer las cosas. Es que, de hecho, los lenguajes de programación irán desapareciendo más que saliendo nuevos, ¿no? Porque es lo que... ¿Qué sentido tiene JavaScript si ya está TypeScript y lo hace la IA y tal? Entonces, se irán muriendo lenguajes y esto irá evolucionando. Porque al final es eso, no lo tienes que hacer tú, no lo tienes que mantener tú,
simplemente tienes que decir las cosas que quieres y más o menos un poco que cuadre todo. O sea que... Sí, yo a día de hoy sí que pienso que las arquitecturas todavía mantienen su valor, sobre todo en proyectos grandes. En proyectos pequeños da un poco igual porque la IA es capaz de moverse por todo el contexto y mantener una idea de cómo funciona todo. Pero en un proyecto grande donde el modelo no puede tener el contexto del 100% del código, sí que creo que le es más fácil navegar por una aplicación y saber dónde están las cosas a nivel relativamente conceptual, lo de saber, que si todo está desperdigado y la IA no sabe dónde tiene que ir exactamente para encontrar el código. Que al final tienen otras formas de acabar deduciéndolo, pero que les puede complicar bastante más el entender a nivel general cómo está estructurado el código y saber exactamente dónde tienen que ir a tocar. Pues igual que lo haría un humano. Un humano tampoco tiene en su cabeza todo el contexto todo el código de la aplicación, sino que sabe que tiene que ir a cierto punto a tocar y que en otro punto se va a encontrar cosas que puede reutilizar. Pues si a la IA le das esos pasos, también le facilitas el trabajo. Pero eso es a día de hoy. Si mañana tenemos modelos de ventanas de contexto de 10 millones y que además mantienen el contexto de toda la ventana, pues igual eso deja de tener sentido en unos meses. Supongo que lo iremos viendo con el tiempo. A mí, sí. No, eso que las arquitecturas, o sea, con los proyectos existentes, que ya tienen una arquitectura o lo que sea, o un proyecto muy grande sin arquitectura, yo creo que para meter una IA ahí, lo suyo sería ir haciendo la documentación de toda la vida. Por los Markdown files tenemos que, bueno, pues cuando tengas que tocar algo relacionado con esto, pues está aquí, no sé qué. O sea, al final Sí, no es hay que no maneras lo haga, también. sino que es irle diciendo de, pues por aquí, o lo típico que le dices, pregúntame si no, si no sabes qué hacer o si no lo ves claro. Y dices, bueno, pues no sé dónde está la parte del perfil. Pues mira, esta, tal. Y esto, y me lo guardas en tu documento de contexto y tal. O sea que, obviamente, si cogemos de 0 a 100 y le dices, creo que Maxi, tú hiciste una de estas de, le he pedido a Codex que me refactorice toda la aplicación o no sé qué, ha tardado 40 minutos, ha tocado 2000 archivos y no funciona, ¿no? Ahora ha quedado muy bonito, ¿no? Que era ya un meme, ¿no? Sí. De la Cada vez gente. que sale un nuevo modelo hacen esa publicación. Claro, entonces, al final, obviamente, si tú le dices, pues eso, con lo que decía yo de ser perezoso, si tú le dices, no cometas errores, hombre, gracias. Entonces, pero si vas dando pasitos y encauzándolo, pues eso, al final es que no hace cosas, o sea, no hacemos cosas que no sepa hacer la IA. A mí todo lo que estáis comentando me hace querer volver a la analogía de la imprenta. Y que es algo de sobre lo que está hablando en LinkedIn, que hasta ahora nosotros, o sea, antes de la imprenta, los libros eran copiados por monjes que tardaban, pues lo que tardaban en copiar a mano los libros, y el acceso a los libros era muy caro porque había que pagar a un monje que lo copiara. Entonces llegó la imprenta y los monjes dejaron de ser necesarios para copiar libros, luego la religión han seguido estando, y empezó una época de escritores. Entonces yo es lo que digo, hasta ahora hemos sido monjes que traducíamos de una necesidad de un cliente a código que entendía un ordenador. Pero ahora esto es la imprenta. Entonces ahora tenemos que dejar de ser monjes que codifican, porque al final, lo que hablaba ayer en el grupo, al final la ingeniería es obtener del último conocimiento que hay, cogerlo para poder resolver problemas. Entonces, por un lado están los monjes, que son los que solo programan, y por otro lado están los ingenieros, que van a ser los escritores. Así que empieza a ser época de dejar de ser monjes, que traducen de unas necesidades a código de programación, a ser escritores que cogen esas necesidades y manejan a un agente para que haga esa aplicación que resuelve un problema. Pero que lo que tenemos que ser es ingenieros de software, no programadores. Si solamente eres un programador, probablemente la IA lo acabe haciendo mejor que tú. Si eres un ingeniero que resuelve problemas,
Al final lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos una herramienta que consigue que los problemas que ahora nosotros tenemos las consiga resolver. Así que ahora nosotros podemos ponernos a resolver problemas de más alto nivel. Así que por eso es lo que hablo de que empieza un nuevo paradigma de ingeniería, porque ya no es el momento de aprenderse todos los comandos de un lenguaje de programación, todas las posibles arquitecturas, sino que entramos en una época en la que conviene más aprender a manejar estos agentes para que hagan ese código de bajo nivel, digamos, que nosotros hacíamos hasta ahora, y nosotros empezar a pensar en problemas de más alto nivel. Y esto, el siguiente paso no es que vamos a llevarnos al extremo, yo qué sé, el fundador de turno, el político de turno tenga una necesidad, le pregunta a la IA haga luego cosas. O sea, ¿hasta qué punto vamos a ser necesarios como resolviendo problemas si también lo puede hacer la IA? Vale, Sí, tú ahora mismo te puedes hacer cualquier comida, pero ¿te pones a hacerlo? ¿O vas a un restaurante y lo pides o pides a domicilio que te lo traigan? O sea, todo el mundo va a tener la posibilidad de hacerlo no me sale la palabra. Va a tener los medios y las herramientas para hacerlo, pero la población general no se va a poner a hacer porque le va a decir, quiero un Netflix, pero no lo va a saber decir solo a la IA. Nosotros sí vamos a saber decírselo porque sabemos por debajo qué es lo que tiene que hacer y cómo hay que pedírselo y decirle, pues quiero que la arquitectura sea así, o quiero que se conecte, que tenga un backend y un frontend para que no directamente las llamadas al LLM estén en el frontend y alguien pueda coger tu API key. Yo creo que sí vamos a ser necesarios porque vamos a saber cómo comandar una IA para que haga eso y sobre todo que mucha gente no va a tener ganas de ponerse a hacer eso porque no le gusta a la gente. O sea, tú cualquier persona le dices, yo programo y te dice, qué aburrido. Entonces, yo creo que sí vamos a ser necesario por esas dos razones, porque la gente no lo va a querer hacer y porque además no van a saber de momento. A lo mejor dentro de 10 años la IA es tan buena que incluso tú piensas en algo y con algo tipo Neuralink te lee el pensamiento y te resuelve el problema. Eso es un futuro distópico que no sé si llegaremos, que yo creo que no. Pero a corto plazo o medio plazo, yo creo que sí vamos a ser necesarios, solo que tenemos que plantearnos el solucionar problemas de otra manera, en el que nosotros estamos en un nivel superior y se lo pedimos a la IA. Yo aquí entiendo que partimos de una posición privilegiada. Eso no me cabe la menor duda. Y que nosotros como programadores somos los que lo más fácil lo tenemos para adaptarnos al nuevo paradigma. Pero tampoco tengo claro y tampoco lo he meditado mucho, y aquí entra el debate, que como programadores seamos los únicos que vayamos a poder hacer esta tarea. No vamos a ser los únicos, pero en general la población no va a querer hacerlo. Tú te puedes hacer cualquier Japa en tu casa. Puedes mirarte vídeos de YouTube, ver cómo hacerlo, pero al final mucha gente lo que hace es que llama a un albañil, llama a lo que sea, porque no quiere hacerlo. Sí, pero quizá por poner un ejemplo, un product owner con unos mínimos conocimientos técnicos tiene una cercanía mucho más grande a lo que es el producto, a lo que necesitan los clientes, a cómo bajarlo a tierra, y quizá le faltan algunos conocimientos técnicos en los que se puede poner muy rápido al día. Entonces, me da la sensación de que ese trasvase de programador a este nuevo paradigma, en realidad, para muchos no va a ser tan sencillo porque la mayoría de los programadores no tienen esa mentalidad de producto, de las necesidades del cliente, de cómo bajar esas necesidades a tierra, y quizá ahí es donde tenemos que ponernos más las pilas si queremos adaptarnos a esta nueva forma de trabajar. Claro, es que por un lado, tú pones de ejemplo un product owner, pero ahora pone ejemplo a la peluquera de abajo de tu casa, o a la carnicera, Claro, o al panadero. Esa gente es la que no sabe y esa gente es la que, pues eso, a lo mejor el panadero quiere hacerse una página web y sabe que con IA es posible, pero no se va a poner porque él no ni quiere ni tiene tiempo y entonces lo va a contratar. Y quien dice panadero dice un montón de gente que está más lejos de la tecnología que un product owner. Y lo que dices tú, este nuevo paradigma implica que nosotros seamos más, pues eso, gestores que codificadores. Pero eso, o sea, yo es que en eso, una cosa que no puedas hacerlo,
pero es que también se decía, pues cuando salió ChatGPT ya estaba la gente de nos vamos a ir a tomar por culo, pero estaba en el bando de, bueno, es que la IA nunca puede hacer o no te lo puede hacer en el momento, ¿no? O tú lo dices, pero luego tienes que copiar y pegar o lo que sea. Tal. Claro, ahora con los agentes ha habido un salto ahí de que ya te hace todo, ¿no? Entonces ahora dices, vale, pero es que la IA no sabe de esto, no lo... Pues al final todo el mundo está sabiendo de ChatGPT. Entonces, si tú se lo pones lo suficientemente fácil, como diciendo, hola, Chati, quiero, quiero montarme una web para mi panadería, tal. Dice, ah, vale, pues para esto necesitas Claro. tal. Y dice, vale, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Te lo hago? Sí. Ya está. O sea, al final, yo entiendo tu punto, pero que es cuestión de tiempo y que se va a meter quien quiera meterse. Obviamente, lo que dice Antonio, tenemos ventaja y es mal momento para ser junior. Pero, pero no es algo que vayamos a aportar que digas no puede hacerse. Vale, volvemos al ejemplo del panadero. Le pregunta a la IA, quiero hacer esta página, házmela. ¿Y luego qué hace? ¿La despliega en localhost 3000? No, Hay pero es que mucho eso es el siguiente paso. O sea, ¿cuánto cuesta desplegar una página web en Vercel? ¿Cuánto te cuesta a ti? Tú dile eso al... No, 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 sí, costar no cuesta, pero una persona que nunca ha tocado nada de código, que no sabe nada de esto, le hablas de esto y se le hace un mundo. claro, pero No lo va a a lo hacer. que voy es, a lo que voy es, da igual, yo quiero una web. Me da igual que me la hagas en Python, que me la hagas en JavaScript, que me la hagas en TypeScript, lo que sea. Igual que me da igual que me reserves un dominio o sea, un hosting en Hostinger o que me lo despliegues con Vercel. El siguiente paso con esto, o sea, Vercel ya tiene el clic de con esto me lo autodespliegas tal, me lo configuras. O sea, es simplemente darle herramientas a la IA para que eso sea un paso más. O sea, y al final no. De todas maneras, Date la cuenta que te lo va a crear la IA también. O sea, que son cosas de todas que. maneras estamos poniendo ejemplos de productos en los que ninguno de nosotros probablemente hemos trabajado nunca. Quiero decir, tenemos que hablar de productos, yo que sé, como en vez de la web del panadero, la web de Zara, o en vez de una aplicación de reproducir vídeos, un Netflix. Y Claro, ahí, es que era lo siguiente que obviamente, iba a contar. nadie lo puede hacer a base de prompts exclusivamente hoy en día. Entonces sí que es verdad que ahí se necesitan otro tipo de conocimientos que a lo mejor llegamos en el futuro, quién sabe. No voy a decir que no, pero que todavía estamos lejos de alcanzar simplemente diciéndole, oye, hazme un Netflix. Entonces sí que es verdad que ahí tenemos margen de trabajo y que los programadores pues estamos en una posición privilegiada, pero que todos esos problemas de, ay, es que la IA me ha puesto una API key en el código, pues eso ya no pasa. Y a mínimo que digas, pues aunque sea yo un product owner que no tengo ni idea de programar, le puedo decir, oye, pásame este MCP o esta herramienta que me revisa temas de seguridad. Eso tardas media tarde en aprender a hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que ya se necesita más gente al menos para poder hacer un producto de tan amplio, tan grande, que una persona con una interfaz y sin tener ningún conocimiento técnico pueda llegar a hacer. Entonces ahí sí que pues, todavía queda mucho margen para que haya empresas que se sigan dedicando a desarrollar productos. Cómo luego se desarrollen y el qué tipo de perfiles tengan esas empresas, es ahí donde yo creo que sí que está más el debate. Hay otro de mis pensamientos, es que ya, por ejemplo, estamos en un punto en el que no tiene tanto sentido la persona que la página de Netflix, la persona que te pone un botón nuevo que han pensado a la gente de producto que tiene que ser en esa posición porque es donde es más fácil que la gente pinche para comprar, etcétera. Eso ya te lo puede hacer la IA. Entonces, ahí es donde yo voy, que esos codificadores ya no tienen sentido. Lo que tiene sentido es pensar en más alto nivel y a lo mejor decir, pues vale, este botón que lo ponga la IA ahí, pero yo me voy a centrar en que el rendimiento de la página sea mejor para que el tiempo de carga de la página sea de menos milisegundos y así el usuario no se vaya. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar en problemas de más alto nivel y el poner un botón en una posición u otra que solo haga la IA.
Y para ese problema de performance, ¿qué harías? ¿Cómo lo resolverías ahora mismo? Lo haría apoyado de una IA, pero ahí pero la IA lo que haría sería el bajo nivel, el leer los logs, toda esa información que tú a lo mejor antes te tirabas media hora leyendo logs y mirando gráficas y mirando cosas, eso te lo puede hacer la IA y tú te apoyas sobre eso, pero el pensamiento y el razonamiento de más alto nivel lo aportas tú. ¿Y no crees que al final será revísame el performance de esta página, sácame los puntos críticos y diséñame un plan? Puede que lleguemos, pero para ese momento también tendremos que ponernos con problemas de más alto nivel. Al final lo que estamos teniendo es ruedas en nuestra vida y no tenemos que empujar cargas, sino que nos las llevan. Y nosotros, hoy ya no tienes a nadie transportando cosas por la calle. Lo pides por Amazon y te lo traen. Pues estamos solucionando problemas de más bajo nivel y tenemos que empezar a pensar en más alto nivel. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero también entiendo y yo creo que de ahí también viene mucho la negatividad hacia la IA, el perfil del programador, que su valor está, que yo creo que es la mayoría hoy en día, ¿no? En desarrollar las líneas de código, bueno, incluso, ya si eres desarrollador senior, pues quizá más en construir sistemas que escalen bien, en asegurarse de que la aplicación mantiene la calidad adecuada, todo este tipo de cosas, y su valor está ahí y en el futuro puede que no esté. Quiero decir que cuando hablamos de programadores ya se diluye mucho el perfil del programador como lo habíamos entendido hasta ahora. Tú decías, pues es que existían antes los monjes y ahora existen las imprentas, ¿no? Y los escritores que escriben, pero la imprenta se encarga de imprimirlo. Pues es que el perfil del escritor no tiene nada que ver con el perfil del monje. Y es un perfil totalmente distinto. Y entonces, más que reciclarnos, es transformarnos totalmente, hacer Sí, sí, casi sí, totalmente. Es que es un nuevo paradigma y hay que transformarse. Y es un poco, sobre todo, el mayor mensaje que yo quiero dar, que hay que transformarse, que la ingeniería de software va a cambiar y hay que transformarse. Y entonces lo que dices de que un senior tenía una ventaja por su conocimiento, lo tenía en un paradigma antiguo que está desapareciendo y hay un nuevo paradigma en el que no van a tener esa ventaja. Y es una ventaja de que para los juniors, en el que ya no tienen que saberse tanto de codificación, porque va a haber un nuevo paradigma y van a poderse poner muy rápido al nivel de lo que antes eran seniors. Y, o sea, ahora, a lo mejor, ahora mismo, no se contratan muchos juniors, pero a lo mejor dentro de poco un junior puede tener los mismos conocimientos que un senior, porque al final es aprender a controlar esos agentes. Así que incluso a corto o medio plazo puede que incluso sea beneficioso para los juniors porque no van a tener un salto tan grande con los seniors, porque es que el paradigma empieza ahora para todos. Sí que para nosotros es más fácil porque ya tenemos un conocimiento que sabemos cómo pedirle cosas a la IA, pero que a lo mejor incluso iguala un poco los niveles y ya no hay tanto senior y junior. Sí, sí. Pues cuéntaselo a las empresas. Pero es que las empresas tardan en adoptar las cosas, pero que va a llegar y a lo mejor en el banco de turno que tenga una aplicación en COBOL va a tener que seguir teniendo la manera de programar antigua, pero una startup pues va a decir, pues, no necesito programadores, necesito gente que maneje agentes. Claro, y entonces poco a poco van a ir esas startups van a empezar a ser empresas grandes, van a ir creciendo y poco a poco va a mover todo hacia ese nuevo paradigma. Claro, pero para esos casos concretos yo creo que lo que dice Antonio, en la FredCon de este año, no me acuerdo cómo se llama el chico, pero que había montado una empresa y era como AI first, o sea, que no picaban nada, que pues era él, no sé si tenía algún background técnico, sabía por lo menos revisarlo o algo así, pero como que definían los requisitos. Iban ahí, se lo pasaba al flujo, luego revisaban la PR otra IA, así, pero que no había nada por en medio, que lo hacían todo con IA. Entonces, ahí es mi duda de si va a ser
los desarrolladores reconvirtiéndose a PMs o POs o al revés o qué, pero no sé, no lo veo yo tan claro. Supongo que al final será personas que se adapten a ese nuevo paradigma. El background que tengan, pues será quizá lo menos relevante en ese punto. Pues como ha habido gente que se ha reconvertido a programador, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de que la IA existiera, que por qué hay gente que no ha estudiado ingeniería informática haciendo programación, pues porque está aportando el mismo valor que tú con menos conocimientos, pues eso puede llegar a pasar perfectamente con la yo IA. creo que se va a igualar más el nivel. Entonces, una persona que ha estudiado una carrera va a tener los mismos conocimientos que una persona que no, pero que simplemente se pone a trastear. Entonces, Sí, luego, ahí está el que va a tener ventaja, el que sepa pensar más en producto y en solucionar problemas, que al final es lo que consiste, en solucionar problemas. pero habrá que replantear entonces las carreras también, porque eso, ingeniería informática ahora mismo La peligra. educación siempre va muy por detrás de la realidad del mundo. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, habrá que ver cómo encaja todo. Es que yo creo que hace tiempo que empezamos una revolución industrial, pero que las revoluciones no son de un día para otro y es lento. Pero que se va a tener que replantear el trabajo en general, yo creo que sí. Y también otra cosa que he pensado, nosotros somos los que primero nos hemos dado cuenta de los agentes porque son muy útiles en la programación, pero que un agente, tu Cloud Call le puedes pedir que te abra un navegador. Bueno, ayer os lo conté, que estoy haciendo un agente para que me haga la compra al Carrefour. Entonces, va a haber una explosión de agentes y sigo pensando que mucha gente no va a saber configurar skills y MCPs y tools y etcétera para esos agentes. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar y creo que va a haber muchísimo más trabajo porque va a haber un boom de necesidad de agentes. Sí, que lo que hablamos, que quizá tenemos, bueno, nosotros probablemente los que menos, ¿no? Pero quizá como programadores tenemos muy cerrado el bando en que pues, nuestra tarea es programar, pero nuestra tarea puede ser lo que tú dices, ¿no? Al final, configurar un agente para que haga exactamente lo que quieres, a día de hoy no es trivial tampoco. Hay que saber cómo conectarlo con otros sistemas, cómo desarrollar las skills que tú comentabas o la funcionalidad que sea para que al final el agente haga exactamente lo que necesitas y que hay mucha gente que no se va a bajar a ese nivel. Cosas que hoy en día están empezando a crecer, pero que tampoco son la norma, que es que pues, un experto en estos sistemas vaya a una empresa y adapte la empresa para que empiece a trabajar con ello y facilitarle mucho los flujos de trabajo, ¿no? Y todo eso, pues de esa parte sí que habrá una explosión que hoy en día no existe. Lo que siempre se habla, ¿no? En las revoluciones caen muchas Puesto de trabajo. puestos que antes se hacían de una forma, pero se crean otros para esta nueva forma de trabajar. Es que yo creo que hay que pensar eso, que van a aparecer nuevos trabajos que todavía no nos planteamos. Y otra cosa, por ejemplo, lo que has dicho me ha dado una idea de que ahora mismo cualquier persona puede hacer lo que dice Juanje, de pedirle a la IA, hazme esta página web, despliegamela, que yo todavía tengo un poco de dudas de que una persona que no sabe nada consiga hacer todo, o no le dé pereza o no se la haga bola, pero una cosa que nosotros podemos hacer es optimizar eso, que saber cómo darle skills, tools, cómo escribir los prompts de manera que sea eficiente y gastes menos tokens y por tanto gastes menos dinero. En futuro incluso a lo mejor cómo usar modelos en local y no tener que utilizar modelos en la nube y no tener que pagar por tokens. O sea, ahí va a haber también un trabajo de optimización de eso, que ahí a lo mejor es donde nos podemos diferenciar y ser seniors en saber cómo optimizar cómo pedir las cosas a la IA. Eso sí que estoy de acuerdo. Al final, o sea, lo que es innegable es que esto no se puede luchar contra ello. O sea, que los que están en contra de la IA y que dicen que no, que nunca nos va a quitar el trabajo, es la de, bueno, si programo las cosas en una décima parte del tiempo que tú, pues díselo a la empresa que te contrate a ver a quién prefiere. Entonces, También, igual que cuando salieron los IDEs mega tochos, ¿no? Claro. El salto del Vim a Eclipse para programar, pues ya era como, joder,
no sabes lo Y bloc de importante notas. completado hasta que no lo tienes, ¿no? O sea Luego otra cosa que también os comenté ayer, que yo empecé haciendo firmware. Yo no empecé programando páginas web o aplicaciones de móvil. Y la IA ahora mismo en firmware yo la veo complicada, pues eso, el decirte que diga, pues cuando me llegue una lectura de un sensor, activa este actuador. Y eso requiere el saber qué es esa lectura. Se lee en el registro X a través de la comunicación I2C. Cuando te llega tienes que leer el bit X de ese registro y entonces hacer que salte, programar una interrupción que se ejecute en un tiempo determinado para que no bloquee todo el flujo del microcontrolador. Es un montón de cosas que ahora mismo la IA no está ahí. Entonces, es que nosotros pensamos mucho en eso, hacer páginas web, hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, pero que en programación hay un mundo enorme. Hay aplicaciones de banco, lo que he dicho antes, hechas en COBOL, tienen que mantenerlas. Hay aplicaciones de hospitales que no se las puedes dejar en manos de la IA porque por ley, porque no puede estar en... Todo tiene que ser trazable. Entonces, hay un mundo muy grande en programación al que la IA todavía no llega, pero en el que sí llega, pues se está creando una nueva ingeniería. ¿Eso por qué no llega? O sea, porque en mobile no tiene datos, no tiene tantos datos, no hay tanto, o sea, en programación web hay muchísimos repositorios en GitHub. De programación firmware hay, pero no hay tanto porque es que microcontroladores hay para aburrir. Y luego dentro de cada de microcontroladores hay familias y que uno te hace que tenga un registro más. Luego sensores, hay millones y millones y millones que lo que tienes que hacer es leerte el datasheet, que es un PDF que incluso algunos son imágenes escaneadas, porque son sensores antiguos, que la IA pues sí los puede leer, pero que no es texto con el que se puede entrenar. Pero que entonces hay un mundo enorme. Cosas como que los sensores que mejor maneje la IA se harán más populares o que la gente haga sensores que la IA sea... Pero hay mucho hardware legacy. Al final el legacy va a estar ahí, eso sí. Pero y también por ley, porque por ejemplo ahora Elon Musk con SpaceX pues la da igual y va al espacio con cualquier hardware. Pero tú antes con la NASA o la ESA el hardware tenía que estar verificado para salir al espacio y se utilizaban microcontroladores o FPGAs de a lo mejor de los 80, porque eran los que estaban verificados y verificar algo para espacio es carísimo. Entonces la gente prefería seguir utilizando ese hardware, esos controladores FPGAs antiguos antes que verificar algo nuevo. Porque aparte de, vale, tú lo puedes verificar, pero luego es algo que no sabes si va a funcionar. Una FPGA de los 80-90, sabes que te va a funcionar en el espacio y se sigue utilizando. Entonces, ese hardware legacy para temas eso de espacio militares va a estar ahí. Médicos, el hardware de medicina también tiene muchos requisitos. Ese hardware legacy va a estar y esos PDFs de esos datasheets de ese hardware, yo lo he leído y es duro. Sí, está claro que habrá nichos donde cueste más que llegue y que a lo mejor se podrían entrenar IAs para ello, pero que no compense, porque cueste mucho para la cantidad de gente que luego lo va a aprovechar. Entonces, pues sí que es posible que haya nichos donde no lo noten tanto, pero el común de los programadores pues al final acaba trabajando en desarrollo web, desarrollo móvil, en backend y toda esa parte la IA la tiene más que controlada. Eres un puretilla, Maxi. Hablando de FPGAs, que de la que vea esto dirá, ¿qué estás hablando? Pero bueno, ya veremos. Maxi es un chico de mundo. Tiene muchos conocimientos ahí que la IA le va a costar reemplazarlos. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más modernas. ¿Quién se está quedando sin trabajo? A ver, cuéntame. Los de Tailwind, ¿no? Se están quedando sin trabajo. Sí, pues no sé, si queréis cuento un poco yo lo que me he enterado y también Maxi lo ha seguido bastante, así que resulta que en Tailwind una de las issues que se habían abierto en el repositorio, ya sabéis que, bueno, para los que no sepáis, Tailwind es pues, como una capa por encima de CSS. Confirmadme si meto algún pufo por ahí. En los comentarios, confirmarlo en los comentarios. Es como una capa por encima de CSS que en principio lo hace más sencillo de utilizar. Hay muchos pro Tailwind, muchos anti Tailwind también, así que habrá
opiniones para todos los gustos, pero el caso es que es un proyecto open source y que hasta ahora, pues como más dinero hacía, era pues vendiendo algunos productos premium. Y se abrió una petición para que la documentación de Tailwind fuera LLM friendly, es decir, que los modelos puedan trabajar bien con ellas. Hay muchas páginas web, si entráis por ejemplo en la documentación de Anthropic o en la de OpenAI, veréis que existe la opción de copiar para LLM, que al final lo que hace es copiar la misma documentación pero en Markdown para que la puedas pegar en un modelo y que sea fácil de entender. Y un poco más o menos eso es lo que estaban pidiendo en esa ISO. Y entonces uno de los responsables de Tailwind no sabría deciros si es el máximo responsable, no sé exactamente qué rol tiene allí. No sé si tú, Maxi, tienes información sobre... No. No. Bueno, pues lo que comentó en esa ISO es que a nivel de usabilidad les parecía muy interesante, pero a nivel de negocio era muy destructivo para Tailwind, primero porque hacía un par de días habían tenido ya que despedir al 75% de la plantilla de Tailwind porque su modelo de negocio es que la gente vaya a la documentación a mirar cómo se usa y allí descubran sus servicios. Tiene un servicio que se llama Tailwind UI que sinceramente no sé para qué se usa, pero porque nunca he entrado en la documentación de Tailwind, me lo hace la IA. y ahí pues conoces sus servicios y al final pues a alguna empresa, a las empresas les puede acabar interesando y comprando esos servicios. El problema era que como ya casi nadie entra en la documentación, pues estaban vendiendo muchísimo menos y estaban teniendo muchas pérdidas y por tanto habían tenido que despedir al 75% de la plantilla. Y si todavía se lo ponían más fácil a los LLMs para usar Tailwind, menos gente entraría en la documentación y por tanto menos ventas tendrían. Y ahí estaba un poco el dilema de hacia dónde va el open source. Mucho open source se basa en luego vender productos premium más allá de ese open source, pues por ejemplo, personas que te ayudan a adaptarlo para tus situaciones concretas, consultores, etcétera, que todo esto se estaba perdiendo también porque ahora la IA era tu propio consultor y era capaz de adaptártelo, o productos o servicios premium como este que ofrecía Tailwind, y se ponía un poco en entredicho todo el sistema open source y cómo iba a ser sostenible a largo plazo. Y luego, pues en concreto, se veía el problema este de que estaba teniendo Tailwind. No sé si tenéis alguna información que me haya dejado por ahí. O más o menos lo he... Tal cual, lo has dicho. Entonces, bueno, pues está ahí un poco ese debate, ¿no? Al final, pues, ¿cómo van a ser estas entidades sostenibles en el tiempo? Por ejemplo, Tailwind, lo que ha pasado a raíz de esta polémica es que le están entrando muchos patrocinadores, muchos. Bueno, yo he leído un par, pero seguro que en los próximos días veremos más. Por ejemplo, Bercel y Google ya se han anunciado como patrocinadores de Tailwind, les van a dar dinero, no sabemos cuánto ni cómo, a Tailwind para que pueda seguir creciendo, porque si no, pues, los de Tailwind decían que se veía en peligro la posible evolución de este producto, ¿no? Y supongo que más empresas en los próximos días se anunciarán, porque ahora obviamente queda muy bien decir soy patrocinador de Tailwind y les estoy salvando a esta herramienta que utilizaba muchísima gente en desarrollo web. Entonces supongo que Tailwind se salvará por este camino, pero hay muchas otras empresas basadas en open source que quizá no lo tienen tan fácil, ¿no? Y ahí está un poco el debate abierto en estos días en redes sociales. Es que con el open source siempre ha sido el problema, ¿no? De que quién paga la fiesta. Porque lo ideal sería, pues como otros proyectos, que simplemente quien lo usa lo va mejorando, ¿no? Y ya está, y eso. Pero cuando hay una empresa que espera sacar dinero de ello, que es lícito, o sea, y mejor que sea open source porque lo puedes adaptar, modificar y tal. Pero claro, auditar. es eso. Claro,
Pero el problema igual era el modelo de negocio de Tailwind, que digas, sí, bueno, pero al final si eres una consultoría de esto, pues vas a tener un nicho más reducido, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, otro ejemplo diferente es N8N, que también es open source, pero luego tienes una capa por encima que te da más cosas. O sea, o sea, tienes como los diferentes modelos estos del freemium y tal, Te lo puedes instalar en local o lo puedes instalar en su nube y pagas, ¿no? Sí, pero aún instalándotelo en local no tienes todo, creo. Creo que tienes que Tiene necesitar... limitaciones de, pues por ejemplo, de que no puedes tener varias empresas, no sé cómo llamarlo, varias corporaciones o empresas dentro del mismo N8N para separar las distintas... Sí, que si una empresa tiene el departamento de marketing, el departamento de ventas, el departamento de programación, que todo eso o paga o no lo puede tener tan separado. Claro. Creo que hay diferentes cosas, pero que aportan mucho. Al final, pues esto con Tailwind, pues sintiéndolo mucho es que igual no aportas, porque si solo ofreces ese servicio de consultoría, pues claro, Sí, yo va a ser más difícil. pienso que es uno más de los modelos de negocio que en esta nueva era pues quizá no encajan y tendrán que transformarse y descubrir sus formas de seguir saliendo a flote o desaparecer, que le pasará a muchas empresas en esta transformación, que es lo que estábamos comentando. Igual que muchos programadores o se reinventan o quizá no encontrarán oportunidades en el futuro, pues a alto nivel a las empresas les pasará lo mismo. Claro, lo que pasa es que en este caso es eso, el modelo de negocio de Tailwind, a lo mejor hoy en día con los LLMs no tiene tanto sentido, porque el transmitir ese conocimiento ya te lo puede hacer un LLM o directamente el LLM lo obtiene y programa por ti. Pero al final es una herramienta muy útil, entonces tiene sentido que empresas grandes las mantengan porque a lo mejor un LLM le es más difícil saber CSS, pero no tanto Tailwind. Entonces también está un poco eso en esas herramientas que son útiles, hay que buscarles otra manera de que no mueran. Claro, sí, la cosa no es que dejarla morir y ya está, es que cómo pagas esto, de que una empresa que pretenda sacar beneficios de esto, o pues eso, con lo que ha dicho Antonio de los patrocinadores, que mientras les sea útil, pues seguirán invirtiendo pasta, pero claro, eso no creo que sea muy sostenible en el tiempo, porque depender de esa forma, a no ser que tengas... Bueno, así viven, por ejemplo, muchos desarrolladores de Python oficiales, viven así, les paga Google, les paga Microsoft. O sea, son desarrolladores de Python, pero están contratados por Microsoft, por Google, por Meta. Entonces, hay código per source que funciona así, que las grandes empresas lo pagan porque tiene tantos productos con ese código que les conviene que se mantenga y no se muera. Uh-huh. Hasta que venga una IA que les sustituya, un agente. Pero tendrá que haber una persona por encima diciendo qué es lo nuevo que hay que hacer por sus necesidades de sus productos. Bueno, Guido ya se ha jubilado, ¿no? Ya decía que... ¿Sí? Creo que sí, ¿no? No dijo que ya dejaba... ¿Cómo lo llamaba? Que era el maestro supremo de Python o algo así. Tenía un título de estos así de coña. No me acuerdo. Ya lo miraré. Dejadlo en los comentarios. Que lo deje Guido. @Guido. Pues eso. O sea, el open source al final es necesario y se apoya todo en el open source, pero claro, open source no quiere decir gratis, ¿no? Entonces, Open no es free. Así que a ver cómo evoluciona esto y mientras paguen los que tienen, pues mira, contentos todos. Así es. Bueno, en definitiva, es otra muestra más de que está cambiando el paradigma, porque una empresa que tenía un modelo de negocio ya no le vale. Tiene que verse de otra manera. Y es lo que he dicho antes, estamos en una revolución industrial y hay que plantearse muchas cosas. Así que la gente
que esté atenta y se recicle y no se acomode. Eso. Y que el negacionismo estaba muy bien cuando lo único que hacía el copilot era autocompletarte la línea, pero ahora ya creo que es más que evidente que tiene su utilidad y que esto va para adelante. Claro. Un refrán que dice mi madre mucho es cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Pues, atentos, que se vienen cositas. Eso es. Pues nada, con este último tema aquí lo dejamos. Sectarios, sectarias, ya sabéis las cosas típicas de youtubers, comentarios, seguidnos, campanitas, seguid a Antonio, compraos su curso que tiene que pagar por la fiesta y, Eso es. y todas estas cosas. Así que nada, nos vemos la semana que viene, esperemos que con Irene esta vez y nada, aquí nos vemos. Hasta pronto. Chao. Welcome to the sector.